Esta noche vamos a dedicar el programa a hablar de esas ciencias, algunas de ellas milenarias, pero que han tenido sus problemas para ser reconocidas como ciencias válidas, es decir, son las ciencias complementarias como se llaman actualmente. Y para ello hemos invitado a dos personas que están muy entendidas en toda esta gama de ciencias que veremos ahora después, como por ejemplo son la aromaterapia, acupuntura, digicopuntura, etcétera, etcétera. Pero sin más vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a mi derecha a Ana María Córcoles Alfaro, que es fisioterapeuta. Buenas noches, Ana María. Ana María, ya estuviste con nosotros en otra ocasión hablando de las energías. Sí. Espero, te agradezco que repitas la experiencia y que esta noche pues ponga un poco de luz sobre el tema. Y seguidamente tenemos a Francisco Nieto Marín, que bueno, es especialista en terapias naturales. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Además, Francisco, comentábamos antes cuando nos dirigíamos aquí que es una persona muy conocida aquí en Allí, seguro que ustedes ahora mismo, muchísimos de ustedes lo conocen, porque bueno, es una persona que se mueve por toda la provincia de Albacete, pues practicando y ayudando con estas técnicas pues, a paliar enfermedades y a curar, ¿no? A mí me gustaría antes que nada preguntar a qué llamamos terapias naturales o terapias complementarias, Francisco. Las terapias complementarias o terapias naturales engloban pues, un porcentaje muy alto de técnicas para la sanación o para ayudar al enfermo a vivir más cómodamente y con mejor calidad de vida. Podríamos empezar, pues mira, la acupuntura, que está aquí en muñequito representativo, la gemoterapia, que está sobre la mesa, la fitoterapia o la herbología, el masaje o la fisioterapia, todos los manipuladores como son bioespinólogos, osteópatas, quiromasajistas, algún curandero por imposición de manos, no todos, algunos. Es decir, que engloba muchísimas. La psicología es una terapia natural, puesto que no utiliza nada absolutamente para curar o apoyarse en la curación, sino la palabra y el apoyo y la comunicación entre el terapeuta y el propio enfermo. Es decir, que hay muchísimas cosas para curar, inclusive una buena amistad, una risa, un buen chato de vino, con una buena compañía, hace que una persona depresiva se cure o se sienta mejor. Es decir, que entra una gama amplísima a llamar terapias naturales o complementarias. Sí, pero sobre todo también incluso aquellas que entran por los sentidos, ¿no? Todo lo que entra por la vista, cromoterapia, lo que entra por el olfato, aromaterapia. Sabemos que el color rosa lo que hace es relajar. El color violeta hace que un psicólogo que tenga su consulta o su gabinete en color violeta, hace que la persona que va a consultar con él se expanda más, se abra más. Es el color del espíritu. El rojo es agresivo. Ahora mismo a un levantador de pesas, un culturista, le ponemos un color rojo y levanta 101 kilos. Le ponemos un color rosa y no es capaz de levantar 101 kilos, se quedaría en 99. Por la propia relajación que hace el color, hace que pierda la potencia muscular. Es decir, la agresividad del empuje al levantar ese peso va a hacer que un color cambie esa agresividad, esa potencia. Ana, ¿tú piensas que este tipo de terapias en algún momento puede sustituir a lo que ha sido hasta ahora por la medicina tradicional, al médico de cabecera, puedo decirlo de alguna manera? Pues no puede sustituir, yo pienso particularmente que la terapia natural no puede sustituir a la medicina clásica, pero sí la complementa, en todos los momentos la puede complementar. Me refiero, por ejemplo, a que en un caso dado, pues una persona que tiene una dolencia, por ejemplo, acuda a un naturópata para quitarse la dolencia sin necesidad de tener que acudir al médico de cabecera. ¿Podría ser válido eso? Sí, ¿no? sí, que puede ser válido. Sí. Podría ser válido, no obstante, dependiendo de la dolencia. Ahora mismo un cliente acude a la consulta de un naturópata, un acupuntor, y resulta que tiene un dolor lumbar. El acupuntor, con su sabiduría, con su experiencia, pues va a detectar que no es de las lumbares, que puede ser un problema renal. Pues tiene que derivarlo al médico de cabecera para que el médico de cabecera lo derive al nefrólogo y el nefrólogo que haga la investigación pertinente a ver si es que hay un cálculo o hay un quiste en el riñón, algo que está haciendo o creando una disfunción renal. Una vez que sepamos positivamente que no hay ninguna disfunción grave en el riñón, podemos tratarlo, pero siempre hay que mandarlo porque hay que hacer una serie de analíticas, incluso posiblemente alguna ecografía,
para descartar esas posibilidades. Siempre nosotros vamos unidos al médico o al especialista del enfermo elija. ¿Hay alguna ventaja de la utilización de este tipo de terapia respecto a la medicina, a tomar medicamentos, por ejemplo, los medicamentos tradicionales? No hay ninguna ventaja. Hay ventajas y no hay ventajas. Cuando tenemos una ciática, pues la ventaja es que si acuden a la señora fisioterapeuta, pues la señora fisioterapeuta con sus manipulaciones y sus ejercicios va a aliviar el dolor, incluso a curar esa ciática, ese pinzamiento ciático. Si acuden al acupuntor con las técnicas de acupuntura, vamos a aliviar y vamos a quitar ese dolor. El problema es que si ese pinzamiento es repetitivo ya de mucho tiempo, podemos estar tapando, yo principalmente con las agujas, con la técnica de acupuntura, la posibilidad de que ese dolor sea producido por una hernia de disco que ha de ser siempre vigilada por el neurólogo o traumatólogo que le corresponda a ese señor. Es decir, una ciática, la señora fisioterapeuta se la va a quitar sin tomar medicamentos, por lo tanto no hay elementos agresivos. El señor acupuntor se lo va a quitar sin tomar medicamentos, por tanto no hay agresividad, es una ventaja. Pero hay una cierta desventaja, que podemos estar tapando una hernia discal, y eso tiene que verlo el neurólogo o el traumatólogo, uno de los dos a través de una resonancia nuclear magnética. Una vez que sepamos que hay una hernia de disco, tanto ella como yo podemos quitar ese dolor, pero sabiendo que debajo hay una hernia discal y que a la larga posiblemente ese hombre tenga que acudir a un quirófano. Pero ventaja, no toma medicación, no toma antiinflamatorios, funciona. Por lo que estás diciendo, veo que hay que estar bastante informado y tener bastantes conocimientos de anatomía, incluso de medicina, a la hora de practicar estas técnicas, ¿no? Sí, siempre hay que tener un conocimiento básico, como mínimo básico, de anatomía. ¿Cómo convive la medicina con este tipo de terapias? ¿Las reconoce como tal? ¿Hay enfrentamientos? Bueno, por lo menos saberlo lo ha habido, eso lo sé. Yo no sé actualmente cómo está la cosa. Los ha habido hasta hace 8 o 10 años. A partir de 8 o 10 años para acá, han visto que ni los masajistas, mucho menos los fisioterapeutas, ni los acupuntores, ni los naturópatas, ni los homeópatas somos enemigos de la medicina. Sin lugar a dudas, en mi profesión siempre hay algún loco que dice lo que no debe. Y en la profesión médica siempre hay algún señor que dice lo que no debe. Aquí lo que tenemos que hacer es que todo aquello que está sobre este mostrador y todo aquello que podemos conocer es aplicarlo en beneficio de la persona que sufre. Entonces, el buen médico, el médico de vocación, lo que quiere es que su paciente no sufra. Y no le importa que el paciente acuda al curandero, al acupuntor, al fisioterapeuta, al psicólogo, o donde tenga que acudir. El médico quiere que su enfermo no padezca y que tenga calidad de vida. Hay algunos médicos, por supuesto, que no están de acuerdo con este tema, pero allá ellos. Lo que deben hacer, pienso yo, un buen médico, o un buen acupuntor, o un buen fisioterapeuta, reconocer sus limitaciones. Y una vez que se han reconocido las limitaciones, dejar que otros señores, pueden ser, pues si es el médico de cabecera, que lo mande al neurólogo si es una hernia de disco, y si es una lumbalgia, que van a atiforrarlo de medicamentos antiinflamatorios y ve que en un mes, en 2 meses, en 6 semanas no se le quita, porque ese hombre tiene que seguir padeciendo y tomando medicamentos masivos. Cuando sabemos que hay terapias, que son las manipulaciones, como la fisioterapia o la acupuntura, que le pueden ir perfectamente bien. A hablar de terapias de manipulación o de acupuntura, también metemos ahí emplastos de hierbas o de barros, que suelen ir fabulosamente bien. Ana, en el caso de la fisioterapeuta, como fisioterapeuta, ¿tú crees que una persona tiene que tener ciertas cualidades para hacer este tipo de prácticas o simplemente cogiendo libros, haciendo cursos, con eso es suficiente? Tú sabes que hemos hablado aquí de las energías, es decir, a la hora de que tú practicas un masaje, ¿estás utilizando simplemente la presión de tus manos o realmente estás imprimiendo unas energías personales para la curación de ese mal? Pues realmente yo tengo que diferenciar mucho. Si estoy haciendo un tratamiento puramente de fisioterapia, simplemente me voy a limitar a tratar la patología bajo el punto de la medicina tradicional. Si yo estoy trabajando cualquier tipo de patología
en la clínica privada, entonces voy a utilizar pues otro tipo de energía. Voy a utilizar la energía del paciente, voy a utilizar mi propia energía y otros conocimientos añadidos a la terapia que esté aplicando en el momento. Francisco, tú antes has comentado que proliferan, desgraciadamente, pues una gran cantidad de personas que, aprovechando este interés que hay últimamente por este tipo de terapias, pues se apuntan a un bombardeo, es decir, son capaces de poner agujas, curar con métodos de curación tradicional, imponiendo las manos, conocen todo tipo de hierbas raras. Es decir, ¿hay algún tipo de acreditación actualmente para reconocer a un buen profesional? Las acreditaciones que hay, todas están sin valor académico alguno, están en formación profesional no regladas, por escuelas muy serias, como es la Escuela Politécnica de la Federación Politécnica Española de Diplomados. Hay otras escuelas, como la Escuela Gaya, o incluso yo tengo otra escuela que está también autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Pero no hay reconocimiento oficial. Para que haya un reconocimiento oficial se tiene que reunir un Consejo de Ministros y aprobarlo. Se está luchando ya hace más de 20 años porque aprueben, si no todas, casi todas, entre ellos el masaje, la acupuntura, la homeopatía. De esto se vale mucha gente, en el cual hay gente que se compra un librito y dice, en tal punto duele la cabeza, pues sí, pongo una agujita, ¿no? O señoras, principalmente, incluso señores, que se compran un libro de masaje y empiezan, teóricamente, a masajear el cuerpo de su señora, de su novia, de su amigo, y luego ya, poquito a poco, se va haciendo masajista. Pero realmente le falta la enseñanza del buen profesional. Hay que conocer un mínimo de anatomía para manipular un cuerpo. Ella es fisioterapeuta y sabe que cuando está presionando o está haciendo un movimiento de un brazo o de una pierna, hay un movimiento corporal que se está produciendo, y si ese movimiento corporal en esa zona hay una lesión grave, puede perjudicarla. Ya tiene que saber la presión que debe dar a ese brazo, a ese hombro, a ese muslo, a esa cadera. Entonces, ese conocimiento ya lo ha adquirido en la escuela de fisioterapeuta y nosotros lo damos en nuestras escuelas a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son los cursos de acupuntura de 3 años, es decir, que es una diplomatura media y son 3 años de estudios muy rigurosos. La acupuntura es muy complicada para entenderla. Hay que tener en cuenta que viene de una filosofía antiquísima, 2000 años antes de Cristo, y dentro de una mitología. Y hay que entenderla muy requete bien. De hecho, forma parte de una religión, que es el Tao, es la fusión del yin y el yang. Entonces, hay que estudiarla muy bien. Y vamos a tener ocasión de hablar de la aguja. Perdón un segundo, la aguja, esté donde esté, no va a hacer daño, porque no es lo suficientemente larga para que toque ningún órgano vital. Pero sí va a haber a una acción nuestra una reacción corporal. Si pinchamos un punto indebido, pues podemos tener unas hemorroides o una diarrea. Y eso luego pasa tranquilamente, en 2 o 3 días las hemorroides desaparecen o la diarrea desaparece. Pero hay que saber hacerlo, porque la cliente que va a ir allí, que te va a pagar, pues oye, tienes que darle un respeto y una seguridad a la persona que confía y pone su salud en tus manos. Y hay que estar muy preparado. Y informado a la vez, saber dónde vamos a la hora de ir a un especialista. A veces nosotros cuando entramos en la clínica pues estamos buscando en la pared algún diploma que un poco nos oriente, ¿no? De todas formas, la acupuntura y la homeopatía y la naturopatía está reconocida fiscalmente, ¿eh? Y fiscalmente hay un epígrafe, no sé qué número, en que están metidos acupuntores o homeopatas, naturopatas, masajistas, quiromasajistas y mucha gente. Es decir, que fiscalmente está reconocido. Ahora, académicamente no, de momento. Bien, vamos a hablar, como digo, después de la acupuntura, pero hay algo que también se utiliza con bastante frecuencia, incluso últimamente con mayor frecuencia todavía, que son las plantas medicinales. Hay un tópico en que el uso discriminado de las plantas medicinales no es nocivo para la salud, es decir, uno se puede hacer una infusión echando más o menos 2 cucharadas de la planta que sea para curarse un mal. ¿Puede ser peligroso el control, o sea, el uso no controlado de este tipo de plantas? Puede ser peligroso, bastante peligroso. De hecho, ahora mismo se están abusando de las plantas laxantes. Una persona que se habitúa a tomar laxantes continuadamente, pues tiene un riesgo de crearse un intestino irritable, incluso muy difícil, lo que puede llegar a suceder, una peritonitis o algo más grave. Es decir, de momento, como mínimo, está habituando a su organismo, a su intestino, a no funcionar por sí mismo. Ella coge su
planta, podemos decir cáscara sagrada, y va tomando todos los días, o el sen, que es cuando te pasas pega unos dolores intensísimos de vientre, y ahora mismo cualquier persona que hubiese tomado sen hace una hora, pues de los que estamos aquí estaríamos dando botetes en la silla porque nos estaríamos haciendo de vientre. Estamos creando una irritabilidad intestinal, es peligrosa. La manzanilla, 2 cucharadas de manzanilla no pasa nada, pero 1 litro de manzanilla al día pues produciría unas diarreas. La planta es, ante todo, laxante y diurética, como mínimo laxante, diurética y digestiva, utilizándola debidamente. Hablando de la manzanilla, los laxantes peligrosísimos. Sí, hay una planta que es el espino blanco, que es maravilloso para el sistema nervioso. Pero va a bajar la tensión si nos pasamos, y nos puede producir una lipotimia en estos días de calor, que estamos sudando, que estamos tomando espino blanco para que nuestra circulación funcione bien, pero la tensión va a ir hacia abajo. Sales un día de calor, que aquí conocéis el calor que hace en Medellín, en el mes de agosto, entre que el espino blanco te baja la tensión y el sudor que tienes va a bajar también la tensión por pérdida de agua, pues te puedes caer en cualquier momento en medio de la calle. ¿Te va a matar? No, pero te puede producir efectos graves. Más graves en las madres que están lactando, porque el abuso de las hierbas va a salir en la leche materna y va a crear en el niño una irritación como mínimo intestinal. Si le damos anís verde a la madre, que va a producir más emisión de leche, si se pasa en la dosis, el niño va a aborrecer la teta. ¿Por qué? Porque la leche de su mamá va a picar, porque el anís verde pica, cuando te pasa. Si le damos lo justito, las mamás van a aumentar y va a crear un 30% más de leche, pero hay que dar lo justo. Y las embarazadas, totalmente prohibido tomar hierbas que no sea la clásica manzanilla, el poleo y la menta. Un laxante, una embarazada puede traerle problemas graves. Son cosas que se desconocen. ¿Hay control sobre este tipo de consumo? Porque comentábamos antes que, por ejemplo, este tipo de hierbas que venden en herboristerías, incluso en tiendas de dietética, incluso en parafarmacias, pues no llevan prospectos que expliquen cómo han de consumirse. Es decir, ¿eso no supone un riesgo para la persona que se acerca a uno de estos establecimientos a pedir tal medicamento para tal problema? No supone riesgo porque la persona que en la tienda ya le indica cómo debe de tomarlo. En las hierbas, en los botecitos, pone la dosis máxima que debe de tomar. Hay riesgo cuando se compra en el mercadillo, que vas y dice, deme usted por favor, que son personas que conocen muy bien las hierbas, no estoy hablando más del mercadillo, sino que dice, deme usted por favor una mezcla para las varices. Y el señor allí coge 4 cacitos, lo echas en un saquito, hierbas que están al descubierto, que tienen más polvo que efectos terapéuticos, más tierra que efecto terapéutico, y a la señora va a tomar de ahí lo que quiera. El bote lleva un registro sanitario. Cualquier defecto de la hierba puede servir de reclamación en cualquier centro oficial de que esa hierba funciona mal. Por tanto, las hierbas son peligrosas siempre y cuando se consuman, igual que cualquier otro medicamento, sin asesoría, sin tener un asesor que le pueda indicar. Claro, una manzanilla lo puede tomar todo el mundo, un espino blanco no lo puede tomar todo el mundo. Un problema de corazón con espino blanco sería problemático. Si a la vez utilizamos el muérdago, que es una planta maravillosa, que hoy se está utilizando para la arteriosclerosis, o la claudicación intermitente, que es los problemas de mala circulación en las piernas, inclusive en la medicina antroposofísica, inyectado en mesoterapia para algún tipo de cáncer, es una planta fabulosa, pero tiene un principio activo que se llama biscumina, que es acumulativo en sangre, y con más de un mes no lo puede estar tomando. Y tarda en desaparecer el efecto, un residuo de esa planta aproximadamente 25, 30 días. Por eso se recomienda que se tome un mes y se descanse 3. Bien, pues ahora sí que vamos a empezar a hablar un poquito de la acupuntura. Yo le quisiera preguntar a Ana que nos explique un poco por encima qué es la acupuntura. Que como está calladita, le vamos a dejar que explique ella y luego Francisco nos explicará algo más. Pues tal como ha empezado a decir Francisco, es una técnica muy ancestral, está basada en la filosofía y el fundamento es curar patologías y está basada en la utilización de la energía que circula a través de canales, y hay unos puntos principales que pueden ser para subir la energía, otros para bajar la energía, otros para nivelarla, otros para canalizarla. Pues dentro de esos canales hay como unas fuentes, puede haber como unos grifos que se abren,
es, pues como todos sabemos, de origen chino y se utilizan, siendo acupuntura, las agujas para la nivelación de ese tipo de energía. Francisco, es compleja la acupuntura. Yo estoy viendo el muñequito y ahí veo puntos, líneas, que no sé. Me está asombrando a mi amiga, sabe bastante de acupuntura. Claro, por eso le he preguntado ya también. Está expresando cómo lo vive. La acupuntura tiene 2000 años. Antes de Cristo, 2 más 2 son 4. Entra un poco en la mitología. Mira, en China surge un gran hombre, como surge en todas las mitologías, que es el emperador amarillo, que dice que llevó a China las matemáticas, la medicina por supuesto la acupuntura, la química, la física, era, pues no sé, un superdotado. Y de ahí surge y se va utilizando la acupuntura 4000 años antes de Cristo. Hay otra teoría, que es la que yo creo, que es la teoría de las personas que están aprendiendo por la experiencia. China ha sido un pueblo guerrero, ha estado siempre defendiendo sus fronteras, por eso ahí tiene la gran muralla, para defenderse de los invasores, y tantos siglos seguidos de guerra, pues daba pie a que un guerrero que le dolía la cabeza después de una herida en combate, como es una flecha, una punta de flecha en un hombro, observaba que le quitaba el dolor de cabeza después de haber sido punzado con esa flecha. En el combate ha sido herido, curan la herida de la saeta, y resulta que a partir de 8 o 10 días la jaqueca desaparece. Pienso que ha sido más por ese tipo de conocimiento que los chinos han ido distinguiendo poquito a poco en esos combates las heridas y han ido encontrando los canales energéticos por su propia experiencia, andando el camino. El emperador amarillo, pues los chinos dicen que existió, pero no creo que exista un ser tan grande, a no ser que vengan las estrellas, que tú de eso entiendes mucho, y que diga, bueno, pues oye, vamos a meternos en la mitología de los ovnis y toda esa gente. Se diese un ovni, que dejase aquí un señor y que nos diese una sabiduría y que esa sabiduría pues proceda de Asia, ¿no? Yo tampoco creo mucho en eso, creo en lo otro que yo te he dicho, la experiencia. Sí. Antiguamente, a no existir agujas de acero, que ahora las vais a ver, y de plata, pues se utilizaban piedras puntiagudas, espinas de pescado, palitos afilados, y más tarde, cuando surgen los metales, pues ya empiezan a utilizar el metal. Bien, perdona, te voy a interrumpir para hacerte una pregunta. Habéis hablado de energías, es decir, energía, tal como lo habéis comentado, es como si pasasen por unos tubitos que tenemos dentro del cuerpo, para hacia arriba, hacia abajo, ahí se ven de color verde, se ven de color rojo. ¿Esas energías se pueden medir? ¿Hay algún aparato que sea capaz de detectar esas energías? Sí, hay un aparato que se llama Ryotoraku, que mide las energías perfectamente. Y hay aparatitos, simple aparato de, no recuerdo cómo se llama, de medir el polímetro, te lo puedes poner en el nacimiento de las uñas, que donde encuentres un punto de acupuntura, siempre cogiendo la masa, por supuesto, con la mano izquierda, verás que la aguja oscila. Al oscilar, está midiendo precisamente un punto de acupuntura. Cuanto más te acercas al epicentro del punto, la aguja irá subiendo cada vez más. Conforme te vas retirando, va bajando. No obstante, antes, estoy hablando de 10 años, porque de 10 años para acá la acupuntura ha cambiado mucho. De 10 años hacia atrás, esos canales se llamaban meridianos. La palabra meridiano indica, o quiere decir, algo imaginario. Es decir, imaginamos que hay algo. Pero mira por dónde los suecos un día se interesaron por la acupuntura e inyectaron un tipo de producto en el nacimiento de los puntos acupunturales. Y vieron que ese producto pues, iba haciendo el recorrido que los chinos 4000 años antes decían que era. A partir de entonces, que ya se comprobó que no era meridiano, puesto que existía, ya no es línea imaginaria, se cambió el nombre de meridiano por canales. Energía, tenemos que diferenciar energía. Nuestra amiga, ¿eres Ana? Tiene una gran energía. Ella lo sabe porque al entrar se lo he dicho. Con otro nombre, pero se lo he dicho. Entonces, la energía que emanan las manos de Ana es una cosa. Y la energía acupuntural es otra. La energía de la acupuntura. La energía de la acupuntura viene producida por un riñón sano. Se llama energía ancestral. Y que tiene un movimiento en el sentido de las agujas del reloj.
De tal forma que si aquí hiciésemos la acupuntura que se debería de hacer y que se está perdiendo, incluso en China se está perdiendo, cuando yo tendría que tener la consulta abierta las 24 horas del día y no dormir, porque cada canal, el canal del intestino grueso, tiene una hora de máxima energía. Y yo tendría que esperarme a una persona que padece de una irritación intestinal a tomarle la pulsología de ese canal a la hora de máxima energía, para yo saber si está en exceso o en vacío. Pero claro, me guío más por lo que él me dice que por la propia pulsología, porque mi trabajo es, como el tuyo, pues de 9 a 1 o 2, hay que descansar para comer, y ahora en verano de 5 a 9, 9 y media, a la hora que terminamos. Quien conoce o quien sufre de bronquios sabe muchas veces que su empeoramiento viene a partir de las 3 de la madrugada. Entra en crisis asmática y cuando hay que ir al hospital para que le pongan la medicación que crea conveniente. ¿Por qué? Porque el canal del corazón en ese momento está en máxima energía. Entonces, si yo tomase esa pulsología, clavase una aguja, dispersase la energía, esa ansiedad que se ahoga iría desapareciendo paulatinamente. Pero, para curarnos en salud, está el hospital, no sea que sea algo más grave. Y allí tienen todos los medios para controlar esa sintomatología. Luego, cuando está controlado por el propio médico de hospital o especialista en cardiología, nosotros vamos apoyando a esa patología con nuestra acupuntura, con nuestras hierbas, con nuestra aromoterapia, con nuestras piedras, que eso son muy importantes, y la gente no le da el valor, que cree que... La gente no valora las gemas. La gema es maravillosa, y principalmente para el sistema nervioso, funcionan a la perfección. De hecho, yo llevo una, cuando me quito el micrófono la vais a ver. Yo llevo muchos años, mi esposa lleva una y mis hijos llevan una. Yo llevo una estrella fugaz, lo que llamáis estrella fugaz. Muy bien, pues tenemos que irnos a publicidad, son cosas de la televisión. Ya después vamos a entrar más de lleno en el tema de acupuntura, vamos a ver las agujas, nos vas a explicar un poquitín ese maniquí que tenemos ahí encima de la mesa, pero eso, como digo, será dentro de unos minutos que volveremos con ustedes. No se vayan. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues estábamos comentando antes de irnos a publicidad el tema de la acupuntura. La verdad es que en la última parte del programa vamos a tener ocasión de abrir los teléfonos y ustedes podrán preguntar o incluso opinar sobre el tema de esta noche. Francisco, sigue hablándonos de la acupuntura. Aquí tenemos el maniquí, nos has traído agujas, nos estabas comentando que actualmente evidentemente se utilizan las agujas metálicas, no como antiguamente con los trozos de hueso, las astillas. ¿Cómo se utilizan las agujas, Francisco? Primero yo quisiera hablar de los 5 elementos. Es que hablar de la acupuntura y no hablar de los 5 elementos no hablar de acupuntura. Hay 5 elementos, según la filosofía china, que es el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, en lo que está basado la acupuntura. El cuerpo tiene 5 puntos que están siempre, nacen o se encuentran desde la articulación del pie a la rodilla. Hay un punto agua, hay un punto fuego, hay un punto madera, hay un punto metal. Si el cuerpo tiene mucho fuego,
Y detectar el fuego en el cuerpo es muy fácil, y más en personas adultas. Ya sabéis que tienen los labios cianóticos. Para quien no se esté yendo, no sepa qué es un labio cianótico, es un labio morado. Los pómulos muy rojos, con venitas muy inyectadas en sangre, la nariz roja. Es decir, un hombre o una mujer con la cara muy roja. Es un hombre llano, una mujer llana, con exceso de fuego. ¿Qué hay que hacer? Pues rebajar ese fuego. Y podemos utilizar los 5 elementos. Quitando madera, porque sabemos que lo que produce el fuego es la madera. Entonces, dispersamos el punto madera y es como si tú a un fuego, en vez de apagarlo con agua, porque no puedes, no tienes suficiente agua, lo que vas a hacer es un cortafuegos. Es decir, yo voy a sacrificar 2 kilómetros, voy a hacer una franja de 2 kilómetros, voy a cortar esos pinos para que cuando llegue el fuego a esa franja se apague. Así funciona la acupuntura. 5 elementos, 5 puntos, en los cuales cada punto tiene una función. Esa función de los 5 elementos, por ejemplo, cuando está en movimiento el elemento madera, vamos a hablar del elemento agua, nos va a afectar vejiga y riñones. Cuando está el movimiento madera afectado, que es la primavera, hígado, problemas de aparato digestivo, que a la vez nos van a traer depresiones someras y ligeras. La depresión de primavera, por regla general, quien la sufre por primera vez, la vence enseguida. Pero nos va a producir tristeza o agresividad, dependiendo de cómo esté. Si está muy cargado de esa energía, la energía ya va a crear una agresividad. Si está vacío, es decir, que tiene un sobreexceso de energía allí, nos va a crear la clásica tristeza, melancolía, no me puedo mover, hay que tomar jalea real, hay que tomar ginseng, hay que tomar todos los estimulantes que el naturópata pueda mandar y a la vez la medicación que el médico le pueda poner. Hay muchas medicaciones que no hace falta, si quieren no acudir a nosotros, que es un médico sin necesidad de ir al psiquiatra o al psicólogo, le puede mandar. Sí, se me ocurre una pregunta con lo que estás diciendo, Francisco. ¿Se puede alterar el estado anímico de una persona utilizando la acupuntura? Es decir, una persona que entre a tu consulta deprimido, triste, puede salir contento, alegre, simplemente por el hecho de colocar unas agujas en determinados... Por el hecho de colocar simplemente las agujas podemos alterar a esa persona, es decir, tonificarla y darle más alegría. Hay que contar que muchas depresiones son problemas que la persona está sufriendo y que le arreglamos el cuerpo, pero no el espíritu o la mente. Hay que aconsejarle que hable. Si no quiere hablar con nosotros, pues para eso tiene los psicólogos. Y si con el psicólogo no quiere hablar, pues ya no le queda más otra alternativa que acudir al psiquiatra. Volviendo a los 5 elementos, quiero que observéis una cosa. Cuando el movimiento de la madera es muy importante. Cuando la madera entra en movimiento, que es a partir del 10 de enero, es cuando el rosar empieza a tener su primer brote. Empezamos siempre a tener problemas digestivos. Tú trabajas en un hospital, trabajas cara al público en tu consulta privada y verás que es cuando más gente recibes con problemas digestivos. Movimiento de la madera, otoño. El hígado entra en yin, va bajando de fuerza, depresiones por un tubo y falsas ciáticas, en la cual tú vas a observar que en el momento que entra septiembre, a final de septiembre hasta último de noviembre, nuestras consultas se llenan de personas con ciáticas. Son falsas ciáticas, es decir, son producidas por vesícula biliar o hígado, porque la falsa ciática se queda siempre en el glúteo, no baja nunca hacia la pierna, y la ciática auténtica y verdadera tiene un recorrido que baja del glúteo por la cara interna de la pierna a veces y muy dolorosa cuando llega al dedo grueso del pie. Es así. Bueno, pues explícanos, ahí estamos viendo las agujas. ¿Has terminado con los elementos? Sí, hay un elemento peligroso, que es el mes de agosto, que es el máximo calor, que veréis que aumentan los infartos. Por lo tanto, aquella persona en la cual sea muy comilona o padezca de corazón, lo que debe hacer esos meses de verano es prepararse en el mes de junio o julio y decir, voy a ponerme a dieta, voy a estar mejor. Y de agosto a septiembre también está todavía el elemento fuego, ya perdiendo y entrando el metal, es cuando aumentan los problemas de aparato respiratorio. Es decir, los 5 elementos, aunque hemos discutido siempre que los 5 elementos en China son diferentes porque la primavera allí es diferente y la primavera aquí es diferente, me refiero que en tiempos diferentes. Pero
no sé por qué puñeta o por qué casualidad, coinciden 5 elementos, cada elemento tiene su patología. Y coinciden aquí, en nuestro hemisferio, igual que coinciden en... ¿Me decías de las agujas? Sí, que explicases un poco, estamos viendo las agujas. Ahí tiene una serie de agujas, unas más largas, otras más cortas. Las agujas que normalmente utilizamos en terapia, normalmente, son estas. Tienen una pulgada son 2,5 centímetros. Tienen un mango, no sé si... Sí, exactamente, manténlas ahí un momento. Tienen un mango de plata, si acaso el cámara quiere llevársela allá para que lo vea mejor, yo le puedo explicar desde aquí. Se está viendo. Se está viendo. Tienen un mango de plata, en el cual, ese mango es con el cual nosotros utilizamos y movemos las agujas. Es decir, una aguja se puede implantar en el punto adecuado o puntos extraordinarios, que también hay puntos extraordinarios que aparecen y desaparecen por sí solos, y clavamos la aguja y la manipulamos con mucha suavidad. Hay quien la manipula muy fuerte y el dolor es intensísimo. Sin lugar a dudas, cuando eso sucede, el cliente se pierde. Claro. Porque no soporta el dolor de la aguja. ¿Cuánto entra la aguja en...? Normalmente, dependiendo de la zona, puede entrar toda su longitud. Esta es 1 pulgada, son 2,5 centímetros. Esta, 2 pulgadas, 5 centímetros. Normalmente estas agujas de 5 centímetros lo que hacemos es utilizarlas en masas pues muy grasas o de mucha masa muscular, como es el glúteo. Hay agujas de 40 centímetros que también se utilizan. Claro, una aguja de 40 centímetros en sentido horizontal pasaría a la persona. Lo que hacemos es ponerlo en oblicuo, de arriba a abajo, a lo largo del dolor, y las dejamos permanentes. Tiene una flexibilidad enorme, se puede agachar, trabajar, es el albañil, y le dejamos un aparatito para que se conecte ese aparatito en el mango de la aguja, pues cada 4 o 5 horas, 1 hora. Estos son pues para dolores ya que no tienen solución, incluso hernias discales operadas repetitivamente, y bueno, el médico pone un test, que es un aparatito que manda unas ondas para calmar el dolor, nosotros ponemos ese tipo de agujas. Sí, y vamos a preguntarle una cosa también referente al tema de la acupuntura. ¿Por qué se utiliza tanto la oreja a la hora de poner las agujas? No tengo entendido, no sé, vosotros me diréis, que la oreja es el mapa del cuerpo humano y que ahí están reflejados todos los órganos vitales del cuerpo humano. Sí. ¿Es así? Sí, así es, y de hecho una rama de acupuntura es auriculopuntura, y cada punto de la oreja es como si tuviésemos un feto. Entonces el lóbulo de la oreja va haciendo el recorrido fetal y cada punto de la oreja es la representación del cuerpo del adulto. Bien, la oreja, como dice Ana, representa un feto. Mirad, el problema en la acupuntura ha habido un problema grave en China. Y los acupuntores médicos, allí son médicos, cuando se habla de médico, allí se habla de médico de acupuntor. La medicina occidental llegó a partir del año 36, año 40, es decir, que es muy joven allí. Entonces, el acupuntor tenía un problema, no con los hombres, sino que allí había harenes y los manchures eran muy celosos de sus mujeres. Entonces, si el médico acupuntor, le veía una nalga a la mujer del manchú, le cortaban la cabeza. Si no la curaba, le cortaban la cabeza. Es decir, que tenía 2 opciones. Tenía que buscarse puntos reflejos. Entonces se fijan en la oreja. Y si nos fijamos normalmente en un espejo, veremos que tiene la misma forma que un feto invertido a la hora de nacer. El lóbulo sería la cabeza. Si la cabeza, ¿qué hay? Nariz y ojos. Pues buscaron los puntos reflejos de la nariz y los ojos. De esa forma curaban a las señoras que no le podían ver nada más. Pero por si acaso fallaban, se buscaron las manos. Las manos también tienen puntos reflejos. Y también, esto ya es medicina occidental y europea, más tarde, en los años 60, se descubrió la reflexología polar, que también hay órganos reflejos. Entonces, oreja, manos y pies se reflejan órganos vitales. Un órgano vital, a simple vista, se puede saber si está afectado o no. Si tú miras a tu esposa, a tu novia, a tu amigo, a Ana, a mí, y ves que hay una pertuberancia dentro de la oreja, hay unos palpadores, que es con la punta de un bolígrafo, con un muellecito, con una presión de 25 gramos, 10 gramos, 50 gramos, que presionamos, y si duele, indica que el órgano al cual pertenece ese punto doloroso está afectado.
Lo podemos mirar bajo radiografía, se puede mirar bajo ecografías y no lo va a dar. ¿Por qué no lo va a dar? Porque lo que está afectado es el inicio, es la primera célula afectada, el primer movimiento energético en el cual todavía no es lo suficientemente patológico para descubrirle. Pero nuestro cuerpo es muy sabio, te está dando un punto de alarma y lo está dando en la oreja, lo da en el pie también. Ella hace reflexología podal cuando está sentada tocando los pies, cuando toca el dedo grueso, dice, bueno, aquí hay una lesión, y empieza a masajear hasta que dispersa la energía. Está haciendo acupuntura con los dedos, es decir, izquierda dispersa, derecha tonifica. Y en las manos pasa igual, solo que la acupuntura de las manos es poco conocida porque hay personas muy nerviosas en el cual ven una aguja y hay que tener mucho cuidado. Yo cuando veo a una persona nerviosa no le pincho el primer día, hablo con ella, le mando un tratamiento pues paralelo, como es la hierba, como es los oligoelementos que me encantan. Dijéramos que es una terapia a base de minerales maravillosos. Yemoterapia, que es otra técnica, que es la yema de la planta, no la planta, la yema de la planta, que es donde más efectos terapéuticos, con lo que más efectos terapéuticos vamos a tener. ¿Por qué? Porque la yema de un rosal, ahí tiene toda su vitalidad el rosal, está pujando por nacer y ahí tiene que mandar su máxima energía. Entonces, pues los expertos cortan esas yemecitas y las meten luego en tinturas hidroalcohólicas, glicerinadas o otro tipo de cosas. Ana, imagino que los puntos donde se colocan las agujas son puntos muy precisos, es decir, no estamos hablando de 1 centímetro en la superficie del cuerpo. Si te pasas un pelín, lo mismo ya no estás pinchando en el sitio adecuado. ¿Cómo se pueden detectar estos puntos? Pues una vez que se conoce muy bien la anatomía de la persona, cuando se inicia el estudio de acupuntura, se estudia el recorrido de los canales de acuerdo a la anatomía física. Entonces, pues esos puntos se especifican muy bien dónde están localizados y hay técnicas mucho más sofisticadas hoy en día, que incluso hay aparatitos que detectan el punto determinado en caso de que el acupuntor tuviera algún problema, pues en personas que tuvieran pues a lo mejor una masa adiposa muy grande o cualquier circunstancia que alterara la anatomía normal, pues incluso también. Pero vamos, un buen acupuntor reconoce exactamente dónde está el punto sobre el cual quiere actuar con la aguja o con lo que esté aplicando la terapia. Mira, hay una técnica muy antigua en la cual no necesitamos aparatos. Y es, por lógica, tú tienes el brazo más largo que yo, me llevas medio metro. Yo mido 1,65, tú 1,85 lo menos. 1,90, hay 25 centímetros. Claro, el punto 11 intestino grueso debe estar en su sitio, en tu brazo. Pero puede haber una variación por esa longitud. Entonces cogemos tu dedo medio, que es un tesún, que llaman los chinos, y vamos midiendo a 2 tesún del pliegue tal, se encuentra el punto 11. Entonces yo cojo un calibre, te mido el dedo, y tu dedo mide 1,5 centímetros, pues cuento tantos centímetros y medio, y cuando es que está a 2 tesún, 3 centímetros, suponiendo que mira, ahí está el punto. Entonces me fijo, y ya verás una pequeña depresión, hace un pequeño hueco, que para el profano pues no lo ve, pero claro, después de muchos años de trabajo, lo observas, lo tocas, lo mides, inclusive emite un calor diferente. El cuerpo emite en los puntos de acupuntura calores diferentes. Vamos a actuar sobre ese punto, distinguiéndolo. Tamaño del punto, es decir, tiene un círculo de 1 centímetro, epicentro del punto 1 milímetro. Cuando pinchamos dentro de ese centímetro, la acupuntura es efectiva, indolora. Cuando pinchamos el epicentro del punto, es rabiosamente dolorosa, si no sabemos utilizar bien la aguja. Porque estamos utilizando el punto máximo del canal, y al tonificar la aguja, que es buscar la energía, giramos a la derecha, con mucho cuidadito y no pasa nada. Pero si por esa casualidad pensamos que estamos ligeramente próximos al punto y giramos la aguja muy rápidamente, en décimas de segundo se crea a lo largo del canal un calambre espantoso.
entonces el cliente lo vamos a asustar y no va a volver más. ¿Qué hacemos? Pues utilizamos electroestimuladores, como he dicho, aparatitos muy sofisticados, que vamos graduando y hay un movimiento continuo en la aguja, que es placentero inclusive, y no hace daño. ¿Que no? Pues cogemos la mosa que hemos traído, hacemos una bolita, que después lo haremos una demostración si hay tiempo. Yo mismo me clavaré una aguja, no quiero asustar a nada. Y encenderemos, por ahí tengo un encendedor, y con esa mosa encendida calentará la aguja y tonificará el punto. Se puede tonificar con aparato electrónico, a mano o con mosa. Muy bien, vamos a pasar ahora a otra cosa que está muy relacionada con la acupuntura, que es la digicopuntura. Es decir, imagino que la digicopuntura es la misma técnica de acupuntura, pero en lugar de utilizar agujas utilizamos los dedos de la mano para aplicar esa presión, ¿no es así? Así es. ¿Hablas tú o hablo yo? Mira, la digicopuntura es más un masaje, es una técnica de masaje. Entonces, se va a masajear todo el recorrido del canal. Vamos a modificar la energía del canal. Y una vez que hemos puesto en movimiento esa energía, dependiendo de la patología que trae el individuo, vamos a, con los dedos pulgares, trabajar sobre los puntos que creamos oportunos. Pero la digicopuntura es más una técnica de masaje que de acupuntura. Hay que modificar, hay que tener en cuenta que la aguja, cuando clavamos la aguja, la energía corre inmediatamente por el canal. Pero el punto está aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 centímetros de profundidad. Por mucho que apretemos, nos va a costar. Entonces, nos valemos el canal de la vejiga, que está aquí. ¿Puedo moverme? Sí, sí, sí. Perdón. Podemos coger el canal de la vejiga, que está en los gemelos, y masajear fuertemente tu problema de ciática. Masajear fuertemente, y cuando lleguemos a hueco popliteo, que es lo que la gente entendemos por corva, masajeamos ahí, pom, 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 y la ciática se va a aliviar. Sin lugar a dudas, la aguja para una ciática es más efectiva, y la fisioterapia también es mucho más efectiva que una digitopresión o digitopuntura, porque su nombre es digitopresión más que digitopuntura. Pero hay que masajear. Hay una cosa que se me ha escapado antes y que yo quisiera advertir al público. Tienen que revisarse siempre, 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 las personas mayores y menos mayores, pues los callos de los pies. Un callo en la planta del pie puede estar afectando un riñón o los 2 riñones, porque el punto 1 del riñón, si vamos a calcular que sea la mano del pie, está en esta zona, en los pulpejos, a 1 centímetro debajo de los pulpejos. Si hay un callo en ese pie, cada vez que pisamos tenemos una chinita dentro que va tonificando el riñón y nos puede dar patología renal. Hay que ir al callista y rebajarlo. Los clásicos juanetes están en el canal del páncreas. Ese roce constante nos está afectando. Hay que solucionar esa papeleta. Dedos con ojos de pollo, es decir, donde haya siempre un callo, juanete, herida, hay que revisarla, porque puede estar dentro de un canal y estará afectando. Muchas veces van señoras en las cuales llevan cesáreas y llevan un problema pues, de dolores enormes. ¿Qué ha pasado en la cesárea? Que al hacer la incisión, antiguamente de arriba abajo, ahora a nivel abdominal, transverso, pues han cortado canales energéticos. Hay que restablecer ese fluido energético y equilibrar el yang y el yin, porque ha roto el equilibrio y puede sentirse cefalea, jaqueca, mareos, angustia, falta de apetencia sexual, todo. ¿Por qué falta de apetencia sexual? Porque está hecha en el abdomen y ahí está el vaso de la concepción. No podemos pinchar nunca la herida, la incisión, porque nunca se queda igual. Eso la prueba se puede hacer en una persona que tenga cualquier herida, hombre o mujer, pero principalmente mujer, en este aspecto, como estamos hablando de una cesárea. Queremos clavar la aguja y la aguja no penetra. Hay un tejido duro, encallecido, no sé qué fenómeno se produce ahí, pero se ha encallecido. Entonces lo que hacemos es pinchar a lo largo de la incisión, pero con las agujas nunca verticales, sino inclinadas, para que así restablecer el flujo.
energético por debajo de la herida. Francisco, vamos a suponer que hay personas en este momento en casa que sufran migrañas, dolores de cabeza frecuentes. ¿Hay alguna manera rápida de explicar, por ejemplo, en la mano, en la reflexoterapia, algún punto donde presionando se pueda aliviar esos dolores de cabeza? Por ejemplo, se me ocurre esa pregunta. Los mejores puntos ahora mismo para la persona que sufre de dolor de cabeza y quiera quitárselo es la región occipital. Vamos a pedir justo donde nace, es simplemente donde nace el cabello en la nuca, o la región occipital, o donde termina el cabello, dependiendo si lo vemos de la frente hacia atrás, donde termina el cabello, y si lo vemos de la parte de atrás de la espalda hacia adelante, donde comienza el cabello. Se buscan dos, se inclina la cabeza, se buscan dos puntos en la articulación, en lo que es la silla turca, y ahí masajeamos o presionamos fuertemente. El dolor de cabeza se va a ir, dolor de cabeza. En las cefaleas o jaquecas, que son producidas por la vesícula biliar, toda aquella, me voy a señalar yo mismo, aquel dolor de cabeza, en el cual se nota una pulsación fuerte en esta zona, que las venas que palpitan fuertemente, y donde yo tengo las entradas, se nota otra palpitación fuerte, es un problema de vesícula biliar. Lo que hay que hacer es tomar pues las clásicas hierbecitas para aliviar la vesícula biliar, como es el romero, va exquisito, tanto en aceite esencial, que es bebible, como en extracto hidroalcohólico, como en la clásica infusión, salen a las afueras del pueblo y lo cogen, a ser posible en flor, y se le va a quitar. Pero para quitarlo inmediatamente, lo mejor es masajear en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si a la vez utiliza los aceites esenciales, que creo que Ana va a hablar de ellos, no sé si hablará esta noche o otro día, pues mucho mejor. Podemos poner un aceite esencial, como es algo que lleve mentolado. Mira, el bálsamo del tigre es un mentol. Bueno, sí. El clásico Vivaporú, aquel que de chiquillo, todo lo que lleve mentol, puede ir, incluso el aceite de oliva con limón. Estabas comentando que te ibas a poner una aguja. Sí, ahora mismo, si queréis. Te vas a pinchar tú, evidentemente. Hombre, claro, evidentemente. Si quieres me presto ya que me pinches. Confío en ti para que no haya ningún problema. Vale. Pero bueno, ibas a explicar lo de la utilización de los, ¿cómo se llama? Mosibustión. Vamos a utilizar porque, mirad, hay muchos problemas de garganta ahora. Yo la achacaba al frío, mi garganta está jodida, con perdón, desde el día 30, me bebí algo fresco y está mal, ¿no? Pues la terapia que vamos a seguir, hay dos tipos de mosa. Esta que es de carbono, que es para utilizar todo el lápiz, por llamarlo de alguna forma, todo el cilindro. Normalmente se utiliza el del carbón para la ciática. La ciática es hacer mosa en todo lo largo, no del recorrido del canal, del recorrido del dolor. Siempre coincide con el canal, pero a veces no. Hay que utilizar el carboncillo y utilizarlo hasta que te quemen los dedos. Una vez así, con un vasito de agua se apaga, ¿no? Esto lo apagaremos en un cenicero. Con un simple puro de tabaco, pues las mamás pueden aliviar un poco la garganta de sus niños mientras llega el médico, porque puede ser una infección más aguda de lo que se puede imaginar. Creo que por aquí hay inyección de dolor, que lo hemos tapado antes porque llamaba mucho la atención. Luego vamos a necesitar un cenicero o un vaso con agua, casi mejor cenicero. Encendemos el polvo, vamos a suponer que esto es un puro, un Farias. Si el señor fuma, mejor un Montecristo y así soluciona la papeleta con un buen puro. Esto tarda en encenderse un poquito. Vais a notar un olor muy peculiar. Es una planta que se llama Artemisa. Ana la conoce, la utiliza, me ha dicho antes, ¿no? La utilizas. Emite unas grandes calorías. Suele producir quemaduras muy fuertes, hay que utilizarlas con prudencia. Porque esta mosa la vamos a utilizar a medio centímetro de la zona a trabajar, pero hay otras mosas que van pegadas sobre la zona. Y otra mosa en polvo que va directamente sobre la piel. Y eso, si no tenemos cuidado, deja cicatrices para muchos años. Por la general se ponen siempre en la espalda por si alguna vez surge la cicatriz. Quien es un buen profesional no deja que suceda eso. Bueno, una niña como la señorita que tenemos ahí, que es una cámara guapísima, con una cicatriz en su bikini o en su tanga, pues sería horroroso, ¿no? Bueno, ya está encendido. Como yo voy a tratarme la garganta, vamos primero a Ana, venga. Vamos a suponer que tengo una lesión de garganta. Esta se llama tabaquera. Buscamos donde comienza la el hueso,
y acoplamos desde esa zona donde comienza el hueso, tú dirás cuando quema, ya, vamos bajando hacia abajo, hasta la zona donde une el dedo pulgar con el índice. Así lo hacemos 5 minutos en cada mano, siempre bilateralmente. Y la garganta se da un alivio dentro de la media hora maravilloso. Si es infeccioso, por supuesto, va a volver. Hay que utilizar antibiótico, acudir al médico o al especialista. Pero lo que es una garganta enfriada, eso que te quedas afónico, que te empiezas con los caramelos, esto lo va a aliviar en el 85% de los casos, siempre que no sea infeccioso. Hay infecciones que hay que verla y tiene que tratarla el médico porque pueden ser peligrosas. Esto es la moxibustión. Una vez que se ha utilizado durante ese tiempo, se apaga y se puede apaga, volver a utilizar. Efectivamente, si ahora tuviésemos por aquí un cenicero, pues lo apagaríamos. Lo vamos a apagar, si me lo pasas ahora mismo, mis compañeros. Porque si no nos vamos aquí a ahogar. Hay otra cosa que es muy importante, que no hemos hablado de ella, que se usa cada vez menos debido al SIDA, ¿no? Son los martillos de 7 puntas. Bueno, al SIDA, la hepatitis C. Entonces, este martillo que ven ustedes es muy flexible. Un martillito de esto vale 2.000 pesetas. Cobrarle al paciente 5.000 pesetas por la consulta, más 2.000 pesetas por el martillo, aunque se lo lleve a casa, pues es caro, ¿no? Luego hay martillos metálicos, pero aunque se puedan desinfectar, jamás es conveniente utilizarlo más de una vez. Es un martillo de 7 agujas. Es muy difícil verlo, si no lo aproximáis a la cámara no lo vais a ver. 7 agujas circulares, como hemos dicho, alrededor de 1 centímetro, que es lo que mide el punto de acupuntura, y 7 agujas agrupadas para dar en el centro de acupuntura. Esto normalmente funciona así. Va golpeando, picoteando la zona de dolor. Y no es excesivamente doloroso, produce un pequeño hematoma. Imagínate cuando das un beso de pasión, pues el clásico hematoma que sale, ¿no? Y pues se puede utilizar en conjunto con una cosa que ahora echo de menos, que son las ventosas. Se utiliza para sangrar. Hay una ventosa de vidrio, siempre, que también se deja de utilizar porque siempre quedan residuos de sangre. Entonces cogemos una ventosa, la aplicamos donde hemos dado el martillo con el martillo de 7 puntas y absorbemos, creamos un huevo ascendente y sangra el punto. Estamos dispensando la energía ya. Y va a quitar el dolor, por ejemplo, un dolor de cervicales o una periartritis escapulohumeral, que sabes que está dolorosísima en el hombro, en cualquier parte del hombro. El martillo de 7 puntas. Es muy anticuado, pero ha funcionado siempre muy bien. Ahora, por desgracia, la hepatitis C está haciendo mucha aparición, lo que es a nivel nacional, no sé por ahí lo que hará. Y me llama la atención que sea de 7 puntas, porque no es de 6 o es de 8. Porque debe ser de 7 puntas, porque es la forma en que entraría el punto de acupuntura. Esto está tratado para tratar un punto, es decir, apoyado es 1 centímetro, por si acaso dentro de ese centímetro fallan con 6 agujas, han puesto 7. Y para los más sutiles hay 7 puntas que puedes ver ahí agrupadas. Vamos a ver si las cámaras pueden captarlo. Yo le voy a acercar a mi compañera. No puede ser. Ahí adelante. Es que es muy pequeñito, la verdad es que incluso acercando con el zoom la cámara posiblemente pues no llegue a verse lo suficiente. Bueno, pues venga, vamos a ver. Aquí en esta cámara finalmente ahí se pueden apreciar las agujitas esas agujitas tendrán 2 milímetros aproximadamente de largo, no son 2 centímetros. Y bueno, funciona muy bien ese tipo de terapia. Como te he dicho, la acupuntura hemos hablado de ella, pero no hemos hablado de la asepsia que hay que tener con ella, ¿eh? Mirad, hay cierto tipo de personas que hemos hablado al principio del programa que se atreven a pinchar con la misma aguja a varias personas. Eso no es un problema de él. De él como mal profesional es problema, pero es problema del propio público que acepta ese tipo de terapia. Es decir, ese tipo de terapia jamás la debe de aceptar. La aguja al paciente hay que presentársela así y decirle: Ana, mira, estas son las agujas que te voy a poner. Míralas, registradas, precintadas, al vacío, con su registro sanitario, su cuñito,
de que están totalmente estériles. Ahí estamos viendo, bueno, están viendo los telespectadores lo que es el martillo de las 7 puntas. Y bueno, estábamos hablando de las agujas. Las agujas concretamente que tienes en la mano son de plata, nos comentabas. Son de plata. La aguja de oro, cuando se habla de aguja de oro, se habla del mango. No existen las agujas de oro, porque no se podía trabajar ni clavar. Existen agujas bañadas en oro. No obstante, hay agujas que sí el mango puede ser de oro, pero nunca el filo, la hoja, lo que vamos a clavar. ¿Por qué? Porque el oro es tan sumamente blando que cuando vamos a clavar una aguja se nos dobla y haríamos un daño brutal. Entonces necesitamos agujas de acero. Muy bien. Mango plata, mango oro. ¿Me pincho ya, si queréis? ¿O qué? Pínchate. Antes de pasar a la publicidad, vas a pincharte. Después de publicidad me están diciendo los compañeros. Pues bueno, no habrá la aguja todavía, no se vayan ustedes porque vamos a volver dentro de unos minutos de publicidad. Hasta dentro de un momento. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues seguimos hablando de acupuntura y otras terapias y aquí estamos todos impacientes para que Francisco se pinche, no porque te vayas a... sino porque tenemos curiosidad sinceramente para ver cómo se clavan esas agujas y cómo no causan daño. Así es que Francisco... ¿Ya me das permiso para que me pinche? Sí. Aunque ¿Quieres pincharte tú? No hay voluntarios. No hay voluntarios, bueno, me pincharé yo. Nos tendrás que convencer que no duele, así es que... Puedes pincharme si quieres. Aquí está... Pondremos uno cada uno. Lo que nos he metido es algodón. Pero bueno, no creo que sangremos, pues se suele sangrar un poquito. Mirad, la aguja ya está desprecintada. Esto es la asepsia que hay que tener. Se coge así, se coge por el mango. Porque en el momento que estéis hablando de sangre, ya podemos tener riesgo de infección de enfermedades. Claro, el coger. Mirad, eso es una aguja ligeramente clavada. Se puede clavar un poquito más. No es doloroso, me imagino, ¿no? ¡Ay, qué cara me está poniendo! Entonces me tonifiques. No te tonifiques. No es doloroso. Otra aguja que yo me voy a colocar. Pero sinceramente, ¿no es doloroso o sí es doloroso? No es doloroso. Ah. No pasa nada. Vamos a ver. Yo tengo por aquí una venita que no debe estar. No quiero sangrar. Me ha puesto un poquito más abajo de donde debe de estar. La aguja bien colocada. ¿Cómo controlas la profundidad en que entra la aguja? Porque estoy viendo unos tubitos. Sí. ¿Tiene algo que ver la longitud? El tubito solamente es guía, para no tocar la aguja para nada. Lo que es la aguja, lo que va a penetrar en la piel, es simplemente dar una presión, la aguja va a flexionar, va a perforar perfectamente la piel, que es donde se siente realmente el dolor. Una vez que ha perforado la epidermis no se siente dolor de ningún tipo.
Por tanto, no duele. Profundizar aquí, podría profundizar todo lo que queramos. ¿Ves? Esto es... Eso ya lo haces tú una vez que está ya... Claro, clavada y va bajando sin dolor. Luego la quitamos y no hay sangre. No tiene por qué haber, a veces hay hematoma y sangre, ¿eh? Porque siempre se quita girando ligeramente la aguja un poquito. ¿Has clavado la aguja en algún punto específico? 4 intestino grueso. 4, ¿y qué efecto ha provocado? Ese efecto ahora mismo lo que va a hacer es que el intestino está recibiendo una energía y bueno, se va a modificar, pero ha sido tan poco tiempo y sin estimulación, que bueno, que no lo vamos a agotar tan siquiera. ¿Las agujas cuánto tiempo se pueden tener? Entre 20 y 30 minutos. ¿Y las de las orejas? Porque hemos hablado de algunas que son incluso permanentes permanentes. Para el tabaco, por ejemplo, las dejamos permanentes durante un mes. ¿Se puede dejar de fumar utilizando la acupuntura? Se puede dejar de fumar. El tabaco es una adicción y como todas las adicciones son muy problemáticas. Si quieres dejar de fumar, vas a dejar de fumar. El señor que quiere o la señora que quiere dejar de fumar seriamente, pues no necesita ayuda de nadie. Pero hay gente que quiere ser, que es muy serio, que quiere dejar de fumar y bueno, que no puede, pues entonces le apoyamos un poquito. ¿Qué va a suceder? Que con su deseo de dejar de fumar, más el apoyo que nosotros le damos, va a dejar de fumar. Por ejemplo, ¿la obesidad sería otro problema a tratar con acupuntura? Sí, mira, estas agujas se utilizan mucho para tratar la celulitis. Con esto hacemos electrolipólisis, que se llama, perforamos la masa grasa, mandamos unos impulsos eléctricos, así se acompaña con masaje, después le quitan las agujas. Nunca el día que se quita, se le hace la acupuntura, sino otro día o otra semana siguiente, se le combina con masaje y funciona muy bien. Pero posiblemente haya que utilizar otro tipo de terapias, es decir, habrá que controlar también la alimentación, etcétera, etcétera. Tampoco nos sirve Por supuesto, de todas formas, con la acupuntura sola, la ansiedad, acupuntura y auriculopuntura puede funcionar muy bien y quitar la ansiedad. Si luego pone un poquito de interés, comiendo un poquito menos, no hace falta que lleve dieta, va a adelgazar perfectamente. Muy bien, pues vamos a aprovechar para abrir los teléfonos, es decir, a partir de este momento, si ustedes quieren llamar, el teléfono de la emisora es el 967 30 70 33 y pueden consultar a nuestros invitados, pueden opinar sobre el tema que estamos tratando esta noche, que son las terapias complementarias. Y ahora pues vamos a pasar a otra terapia también importante que se está utilizando en los últimos años, como es la homeopatía. ¿En qué consiste esta terapia? Mira, la homeopatía es la dilución de una planta, es decir, vamos a hacer una tintura madre y es diluir un tanto por ciento de planta en alcohol. Normalmente se hace así. Se puede hacer con glicerina y con vino y con muchas cosas más, pero se hace en alcohol. Entonces cogemos de esa tintura madre, una vez que ha sido macerada entre 9 y 30 días, dependiendo de lo que extractos solubles hidroalcohólicos que la planta va a soltar, cogemos una cucharada. Vamos a hablar en plan muy poco técnico para que el público lo entienda. Cogemos una cucharada y la metemos en 1 litro de agua destilada. La agitamos 100 veces. 100 veces. 100 veces. De esa segunda botella, que hay 1 litro de agua destilada, una cucharada de la tintura madre, cogemos otra cucharada de la segunda botella y la volvemos a meter en otra botella de agua destilada. La agitamos 100 veces. De la tercera botella, cogemos otra cucharada y la metemos en la cuarta botella, otras 100 veces. Ya tenemos 4 diluciones. Estamos trabajando con 9 diluciones, 30 diluciones, la CH, o 1000 veces. Yo personalmente tengo una lesión por un accidente de coche y me estoy utilizando arsénico, diluido por supuesto, sabes que es uno de los venenos más potentes que se conocen en el mundo. Y me lo pincho subcutáneamente en punto de acupuntura. Es decir, si yo me pusiese, mojase una de esas agujas en el arsénico, tendría un problema muy grave que me podría causar la muerte. Sin embargo, diluido no me causa la muerte. ¿Por qué? Porque yo ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué queda? De la primera botella sabemos que, vamos a suponer que fuese arsénico, que es arsénico. Cuando lleguemos a la dilución 20, ¿qué queda en la dilución 20 de la primera botella? No queda nada. De hecho, se ha intentado 1000 veces de analizar el contenido de una dilución homeopática, estamos hablando de homeopatía auténtica, y no ha habido ningún laboratorio, ni de dentro de España, ni de fuera de España, que haya dicho que contiene producto medicamentoso. Lo único que te dicen es, contiene agua destilada, los envases, ampollas o gotas,
Y los glóbulos o gránulos, que son muy conocidos, son lactosa con sabor a azúcar, nada más. Y de hecho en algunos países del mundo se obliga a poner este producto, en este producto no se ha comprobado ningún efecto terapéutico. Es decir, que analizado en laboratorio, No contiene el resultado de principios activos. es agua destilada. Agua destilada. Sin embargo, si se hace una fotografía espectríca del agua destilada, vemos que esa luz pasa la botella o el envase que contiene agua destilada solamente, y hacemos esa misma fotografía a la botella donde ha sido la última botella de dilución de ese arsénico, de ese romero, de ese producto, y hay una columna de luz en el centro, que se llama espectro. Yo digo que la botella última guarda el recuerdo, ese agua guarda el recuerdo del producto que lleva, pero no se puede medir. De hecho, te lo tomas, un arsénico, bueno, no, hay veneno de cobra, también solemos utilizar. Y hay una cosa que se utiliza en los hombres, que es la mosca española. Es decir, estamos bebiendo moscas. ¿Y sabes para qué? Para que se nos levante el pito. Los hombres, la mejor, mucho Viagra. mejor que el Viagra, la mosca española. A cazar moscas y a comerlas. Como no podemos comerlas, pues las diluimos. Bueno, en Marruecos también se utilizan insectos, ¿no? Como Claro, la afrodisíacos. diluimos, pero es que se está exportando la medicación mosca española a todo el mundo en homeopatía. Estamos observando que nuestra cámara se ríe mucho, ¿no? Mosca española para dar la potencia, aumentar la potencia masculina. Hombre, realmente es que causa risa, es decir, Claro. cuando estás hablando de que tienes que coger una botella, coger una cucharada de una disolución, agitarlo 100 veces, no pueden ser 120 veces, tiene que No, ser 100 tiene que ser 100 veces, eso ya hay laboratorios que tienen aparatos parecidos a ese que tú tienes ahí en movimiento, que meten en los tubitos y lo agitan muy rápidamente, por tanto van cambiando el aparato y van cambiando las tinturas en su ¿Y proceso. cuál es la explicación que se le da a que esto funcione? Es decir, si es un ritual, es un proceso largo, pero ¿por qué funciona si químicamente no se encuentra en ninguna sustancia? Científicamente todavía no se ha podido comprobar. No hay ningún científico que te diga que la homeopatía vale para algo. Te dice que es agua destilada, pero funciona. No puede ser el efecto placebo, como dicen algunos médicos. Ahora te explico. Cuando la homeopatía estamos hablando, vamos a aplicarla sobre una enfermedad específica, por ejemplo, un catarro nasal, y yo te doy ayuncepa, que eso es la palabra en latín, la denominación de la cebolla común. Cuando yo te la doy a beber, en un hombre sano, una mujer sana, cuando hablo de hombre hablo de la humanidad, sea mujer o hombre, produce el mismo efecto que queremos curar. Es decir, si una persona sana tomase homeopatía, ayuncepa, debería moquearle la nariz en 5, 10, 15 minutos y llorarle los ojos. Entonces, lo que hacemos es provocar un aumento, lo que es una subida de la enfermedad de una o 2 horas para aumentar las defensas, y como es una subida artificial, cuando desaparece el efecto homeopático, tus defensas están aumentadas y la enfermedad ha bajado de intensidad. Por ahí pudiera ser que sea la única cosa científica que hay, no hay nada científico en la homeopatía. Hoy por hoy estamos utilizando una cosa que funciona y funciona bien. ¿Y cómo se descubrió este sistema? Porque eso lo descubrió el primer hombre que intentó tratar a la humanidad así, fue Paracelso. Y luego Hahnemann, que fue un médico alrededor de 1700, mediados de 1700, fue el que cogió el testigo del otro hombre, Paracelso, que era un médico un poco loco, según la historia. Era médico, alquimista, naturópata, hacía de todo el hombre. Y cogió el testigo y lo fue haciendo así. Y surgió una técnica, o una ciencia, la ciencia no se puede llamar técnica, la técnica homeopática. has hablado de veneno de cobra, has hablado de moscas, has hablado de tarántula, arsénico. podemos hablar Es decir, de se sapo. puede utilizar cualquier producto, desde Bueno. animales, vegetales. Mira la sepia que tú te comes en el bar, una cervecita, un chato de vino que está buenísima, se utiliza para muchísimo para producir productos homeopáticos. El ajo, la cebolla, todas las plantas que tú conozcas pueden utilizarse en homeopatía. Y todos los animales se pueden utilizar en homeopatía. De hecho, se utiliza el sapo, el crótalo, la víbora, la mosca, la tarántula. Te estoy hablando de venenos de origen animal, más luego venenos de origen vegetal, más luego todo tipo de ¿Y minerales. estos productos dónde se pueden adquirir? Eso hay laboratorios
la farmacia lo conoce, que es Finter, Dolisor, DHU, Homeo 2000, Praxis, 40.000. ¿Es caro? La homeopatía es caro. Todo aquello que no en España no contribuya a la seguridad social con ello, al paciente le parece caro. Es decir, si tú vas a la farmacia a por un producto, no sé, que no esté protegido por receta de seguridad social, vale 1.500 pesetas, 1.200, 800, 300. Si vas a por homeopatía te va a costar lo mismo que lo otro. Solo que sí, claro, al público le parece caro. ¿Por qué? Porque está habituado a que la seguridad social le pague 50, 60, 30, no sé, ahora mismo lo que la seguridad social paga. Bueno, vamos a pasar a la primera llamada y después vamos a pasar ya a otras terapias que, bueno, como hemos comentado, aromaterapia, gematerapia y, bueno, y algunas más que comentaremos. Pero antes tenemos que echar mano del micro. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, me llamo Pedro. Pedro, usted dirá. Sí, se ha comentado un poquito sobre la drogadicción, en concreto en el tabaco, como podía ser el alcohol o cualquier otra. Es evidente que para dejarlo tiene que haber un acto de voluntad. Ahí lo di por descartado, que si uno no quiere no lo va a dejar. Y yo lo que le quería preguntar a Nieto es si él cree, dependiendo de cada persona que se encuentre, porque, por ejemplo, esta noche no han hablado nada de, por ejemplo, la hipnosis, que en un programa que hubo, que Rafa pues hizo ahí en un sitio, y se hizo que efectivamente una señora pues dejó el tabaco con una sesión simplemente, ¿no? Y yo quería preguntarle a Pedro si realmente es más eficiente pues una acupuntura o una hipnosis, o depende del paciente que vaya, o depende de la drogadicción que tenga cada persona. Quería hacer esa pregunta, es decir, si puede servir de apoyo la hipnosis también como una medida más de apoyo a la hora de dejar una drogadicción. Pedro, ¿alguna pregunta más? Pedro, ¿alguna pregunta más? No, nada más. Venga, pues muchas gracias. Le vamos a responder. Adelante, Francisco. Muy bien, es que no lo escuchaba bien. Sí, es que se escuchaba un poco flojo, pero vamos, estaba comentando el hecho el tratamiento del tabaquismo, que en algún programa hemos hablado cómo con la hipnosis se puede combatir, pero si se puede complementar con la hipnosis, con la acupuntura, o si incluso la acupuntura puede causar mejor efecto que la hipnosis, que nos hablases un poco del... La hipnosis es lo mejor que se puede utilizar, siempre y cuando el paciente se deje hipnotizar, o la paciente, porque eso hay un tabú enorme sobre la hipnosis. Yo utilizo la hipnosis para muchos tipos, para problemas mucho más graves que el tabaco, y funciona muy bien. El problema es, si Pedro, cuando llegue la hora de dormirse, quiere dormirse. Si Pedro, que se llama Pedro, ¿verdad? Pedro, sí. Quiere confiar en el hipnólogo que él haya elegido. Si Ana quiere confiar en el hipnólogo o en la hipnóloga que haya elegido. La hipnosis como terapia es una de las mejores terapias que hay. ¿Por qué? Porque el mejor médico es la propia mente. Estamos trabajando sobre ella. Y no es peligroso, siempre y cuando nos limitemos a actuar en Pedro sobre el tabaco. Si hacemos una hipnosis y aprovechando que Pedro quiere dejar de fumar, por curiosidad vamos a hacer o intentar hacer una regresión, estamos haciendo algo que no debemos. Sí, bueno, es que Pedro estaba comentando un programa que hicimos hace algunos meses de hipnosis, donde una de las señoras que se prestaron para hacer la prueba, pues fumaba y ha dejado de fumar. Y yo la estoy viendo de vez en cuando y ha dejado rotundamente de fumar con una sola sesión de hipnosis delante del público. Para mí es mucho mejor la hipnosis que la acupuntura. Ahora, el 90% de las personas no se dejan nunca hipnotizar, porque tienen miedo, y es un miedo que no deben de tener jamás. El hipnólogo profesional es un hombre o mujer respetuosa de su profesión y que respeta mucho a su cliente. Pero para las mujeres que quieran o decidan hacerse una hipnosis y que el hipnólogo por la general es hombre, a veces psicólogo, otras veces no deben de temer nada, que aunque sea la Claudia Schiffer, el hipnólogo no le va a meter mano. Y si le mete mano, ella no se va a dejar, se va a despertar perfectamente y le va a decir sin vergüenza a ese hombre. ¿Por qué? Porque el hipnólogo sabe que dentro de la cabeza de esa mujer queda un botón rojo de alarma que le va a decir si le están metiendo mano o no. Y también debe tener en cuenta de que si a esa señora se le dice, ahora cuando salgas vas a matar a tu marido o vas a robar con esta pistola que yo te doy, como no está habituado a hacerlo, no lo va a hacer. Se va a despertar y no va a volver jamás a ver la cara de ese individuo.
o ese Bien, individuo. pues queda contestada la pregunta de Pedro. Preferible hipnosis a acupuntura. Preferible. Preferible. Muy bien. Ana, explícanos un poco cómo trabajas tú con las gemas a la hora de curar enfermedades. ¿Qué haces? ¿Curas enfermedades? ¿Quitas dolores? Pues de todo un poco. Las gemas las utilizo, como Francisco antes ha dicho, no solamente en los chakras, sino también los utilizo a lo largo de los canales energéticos, y puede ocurrir de todo, o sea, desde aliviar una dolencia a una enfermedad súbitamente desaparece. Con lo que ocurre, pues la mente de la persona que ha venido a buscar una terapia alternativa está preparada para ello, un sistema de alarma se ha encendido en el cuerpo que, de acuerdo con las propiedades de la gema, el cuerpo y la mente están respondiendo a ese tratamiento. Entonces, pues las utilizo en cada persona individualmente. No, yo, por ejemplo, aunque cada piedra tenga sus propiedades, en cada persona, dependiendo de su estado anímico, de su aura, de sus propias energías, se puede en un momento determinado aplicar directamente o no aplicar directamente. Entonces depende, como ya he dicho, pues de la persona, de lo que se va a tratar, de lo que se quiere buscar, de la sincronía que ¿Qué tiene. haces? ¿Simplemente la colocas encima del cuerpo? ¿Las utilizas para hacer presión? No, presión nunca, presión simplemente nunca. colocarla Sí. en determinadas zonas del cuerpo, Sí. para activar Sí, esas... sí, a veces. Las gemas están consideradas como baterías de energía. Si se descargan las gemas, hay que volverlas a cargar, hay que seguir algún proceso. Yo particularmente, cuando he tratado a una persona con las gemas, estas gemas las aparto. Tengo unos recipientes normalmente de agua con sales que suelo cambiar, a veces la influencia de la luna también las utilizo, y de persona a persona nunca hago dos tratamientos, uno a continuación de otra, utilizando las mismas gemas. Bien, vamos a pasar a otra llamada telefónica que tenemos pendiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, soy Mati. Mati. Sí. ¿Usted dirá? Pues nada, yo solamente quiero decirle que buenas noches a Francisco. Buenas noches. Que, ¿sabes quién soy o no? Me imagino. De la nada. Ah, claro. Muy bien. Nada, porque te he visto y la verdad, pues me gustaría decir que a mí este hombre me ha cambiado la vida totalmente. Muy bien. Muchas gracias. Pues ese es el Por tu testimonio testimonio. de Mati. ¿Querías hacer alguna pregunta, alguna cosa más? No, solamente decir que la verdad que hay que tener mucha confianza y la verdad, yo muy contenta. Muy bien, porque Mati. me ha hecho bueno. Me ha cambiado la vida totalmente. Mati, muchísimas gracias por tu llamada. Y bueno, ahí queda dicho ese agradecimiento público a Francisco. Sí. Muchas gracias. Buenas noches, Venga, Mati. vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estábamos con el tema de las gemas. ¿Qué dolencias, qué problemas se pueden solucionar con las gemas? Pues entramos en una parte muy sensible, porque cuando yo utilizo las gemas no estoy tratando simplemente el plano físico. Cuando una persona se acerca a mí buscando un tipo de terapia alternativa, estoy utilizando toda la energía, tanto de la persona física como una energía universal, y esa gema va a actuar desde dentro de la energía de la persona misma a la somatización que está expresando en el cuerpo físico. Entonces, la gema es la que está actuando, pero, perdona, ¿cuál era exactamente la pregunta que me has Sí, hecho? que qué tipo de enfermedades se pueden curar con las gemas. Pues ¿Hay límites o imagino que habrá enfermedades que no se puedan curar? No lo sé, eso es lo que... es que la gema actúa, como antes he dicho, de acuerdo no solamente al cuerpo físico de la persona, sino al cuerpo astral, al cuerpo espiritual de la persona. Entonces, si la persona está preparada para algo, está buscando algo para su curación, entonces puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido cosas inexplicables, pero es la acción de la gema, la preparación de la persona, el estado del cuerpo y de la mente de esa persona,
Entonces es un conjunto de factores que sí pueden transformar rotundamente un estado de alarma del cuerpo. Muy bien, pues vamos a dar paso a otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Esperanza. Esperanza, usted dirá. Pues nada, quisiera saludar a don Francisco, que soy su niña de allí. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches, preciosidad. ¿Qué tal? Bien. Bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, decirle a todos los sellineros que, bueno, tenemos aquí a un gran señor, y de lo que antes hablaba de las depresiones y demás, pues realmente si van a su consulta es igual, o bueno, hablar con él es una tranquilidad impresionante, y realmente es una persona grandísima y que te ayuda muchísimo. Y bueno, yo sobre todo el oírlo hablar me tranquiliza a cantidad, y desde aquí pues mi enhorabuena, y nada, pronto nos vamos a ver, ¿vale, don Francisco? Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Muchas gracias por su llamada. Venga, hasta Buenas luego. noches. Bueno, pues estamos observando como realmente lo que comentábamos al principio del programa, te conoce mucha gente aquí en Ellín, y bueno, pues nos complace el tenerte aquí esta noche, porque mira, estamos viendo cómo realmente no solamente te conocen, sino que agradecen tu presencia aquí en el programa. Ana, las gemas, la aromaterapia, ¿en qué consiste la aromaterapia? Pues la aromaterapia es la aplicación de la esencia de las plantas naturales. Depende del proceso de elaboración y de prensado que la planta es sometida, pues se va a extraer el aceite más puro o menos puro, y esos aceites yo concretamente solo los utilizo en el cuerpo a través del masaje, pero es una especialidad médica en otros países, en Estados Unidos, en Francia, dentro de Europa creo que Francia es una de las más adelantadas, que el médico está utilizando la esencia de la planta como aceite, al igual que lo puede hacer Paco, no sé si tú también lo utilizas, para esa esencia que actúe directamente sobre una patología específica. Hemos visto la gematerapia, la aromaterapia, la musicoterapia, es decir, también la música tiene efectos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades. Mira, referente a lo que Ana dice de la aromaterapia mucha gente no cree en ella, pero tiene que creer a la fuerza, porque ahora mismo yo he puesto en homeopatía un ejemplo de la cebolla. La cebolla, cuando una señora está pelándola, está llorando y moquea. Cuando la estás comiendo cruda en ensalada, tu nariz empieza a moquear. Es decir, el aceite esencial de esa cebolla te está irritando las mucosas. Pues el aceite esencial que se produce artificialmente, lo que está haciendo es que estás absorbiendo, porque la persona que absorbe por la nariz no se da cuenta que a la vez está comiendo. Si tú pasas por una balsa de aguas fecales, te da ganas de vomitar. Si ves un cadáver en descomposición, te entra ganas de vomitar. ¿Por lo que ves? No, por lo que estás comiendo. Son partículas minúsculas que están en el aire y estás absorbiendo, estás sacando olor y sabor. Por tanto, todas las hierbas, señores que padecen de asma y se van al monte, aquí tienes Elche de la Sierra, tienes de Elche a Bailén, las mejores plantas medicinales del mundo están ahí. Tenemos la mejor sierra de Elche a Bailén en plantas medicinales de Europa y del mundo. Lo que hay que hacer es protegerla. Bien, pues, ¿qué persona asmática no ha ido un día a pasearse por el monte una mañana que han caído 4 gotas y que está con ese perfume mezclado de romero, tomillo, ajedrea, todo ese tipo de hierbas? Ya ha venido a su casa nuevo. ¿Quién no se ha ido de caza constipado, con un catarro nasal inmenso, y ha vuelto de la caza? Habrá cazado o no, pero ha venido sin catarro. Cura. Lo que pasa es que cura lentamente. La hierba, la sanguinaria, se está utilizando para las hemorroides y no se está utilizando de bebida, también se utiliza de bebida. Aquella experiencia que nos comunicaron nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, cogían la sanguinaria, la colgaban en la habitación donde el enfermo de hemorroides, y simplemente por la aspiración de la descomposición de la planta, al cabo de 6 meses, 4 meses, 3 meses, la hemorroide había desaparecido. Por tanto, ella, con su aromaterapia, y el aceite esencial también se toma bebido. Lo que pasa es que es muy fuerte, hay que tomar una gotita mezclado con un poquito de azúcar, porque directamente quemaría las mucosas de la boca,
Y siempre con cuidado y bajo prescripción nuestra o de la persona que sepa manejarlos. Muy bien, la verdad es que hay muchísimas terapias, podríamos estar aquí hablando de la risoterapia que comentaba. No, eso es maravilloso. Y bueno, incluso pues el otro día hablaba de la contactoterapia, el contacto, el cariño, o sea, una cantidad de estímulos que pueden venir de otras personas, que pueden venir por los sentidos y que de alguna manera pues pueden ayudarnos a vivir mejor. Muchísimas gracias Ana María Córcoles, muchísimas gracias Francisco Nieto. Se nos acabó el tiempo y podríamos, como decíamos, seguir hablando de todos estos temas, pero tendremos que dejarlo para otra ocasión porque la televisión tiene eso, que el tiempo se acaba y como decía anteriormente Francisco, pues se nos ha pasado que ha sido un plumazo. Muchísimas gracias, muy buenas noches por estar aquí esta noche con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros. Y a ustedes pues también agradecerles su atención y emplazarles al próximo miércoles que vamos a estar nuevamente con ustedes en Tercer Milenio. Hasta entonces, que pasen buenas noches.